Bienvenidos una vez más al curso de Estadística Básica en su modalidad de educación a distancia. Vamos a trabajar el día de hoy la segunda parte de nuestros contenidos de lo que son razones y proporciones de uso frecuente en estadística descriptiva. En el video anterior habíamos platicado de lo que son las tasas, la prevalencia y la incidencia. Le recomiendo que si alguien no ha visto el primer video, pues busque el enlace a través de la plataforma de Classroom y vea ese video primero. Hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda parte de las medidas, que son medidas de riesgo, el riesgo relativo, la razón de nomios, el riesgo atribuibles y un tipo de medidas un tanto especiales que son la sensibilidad y la especificidad, que nos sirven para poder evaluar pruebas diagnósticas. Lo primero que tenemos que hablar es del riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de riesgo. Es decir, nos habla de cuánto pesa o qué importancia tiene un factor para el aparecimiento de una enfermedad. Para poder calcular el riesgo relativo necesitamos dos grupos. Un grupo expuesto al factor que nosotros consideramos va a desarrollar la enfermedad y un grupo no expuesto al factor que nos va a servir como comparación. La división entre la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto y la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto nos da el riesgo relativo. Es decir, para poder calcular el riesgo relativo necesitamos las incidencias. Primero calcular la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto, y esto lo vamos a dividir entre la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. Por ejemplo, si la incidencia de un grupo expuesto a un factor es de 30 por 100.000 por año, y en el grupo no expuesto encontramos 10 casos por 100.000 por año, el riesgo relativo va a ser la división entre 30 por 100.000 por año, la incidencia del grupo expuesto, entre 10 por 100.000 por año, la incidencia del grupo no expuesto. Como es una razón por cociente, estos dimensionales se anulan y nos va a dar un resultado que es adimensional. Este 3 que tenemos acá nos habla de la importancia del riesgo, es decir, tenemos 3 veces más riesgo de enfermar si estamos expuestos al factor. Una vez más, para poder hacer el cálculo del riesgo relativo necesitamos dos grupos, un grupo expuesto al factor y un grupo no expuesto al factor. Existen unas medidas que se llaman nomios. Los nomios son utilizados normalmente en las apuestas y sirven para poder calcular la probabilidad de que un caballo gane en una carrera. Por ejemplo, un nomio a favor de un evento se define como la frecuencia con que el evento ocurre dividida entre la frecuencia con la que no ocurre. A diferencia del riesgo relativo que trabaja con incidencias, los nomios trabajan con frecuencias, de tal manera que no necesitamos conocer la población en riesgo o hacer un estudio longitudinal para poder calcular incidencias, sino que solo con una observación, con una n, nosotros podemos calcular el nomio. Los nomios se calculan dividiendo la frecuencia con que el evento ocurre entre la frecuencia con que el evento no ocurre. Es decir, un nomio va a ser la división entre la frecuencia con que el evento sucede o sí sucede entre la frecuencia con que el evento no sucede, es decir, los que sí sobre los que no. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una n de observación de 250 y un evento sucede en 50 casos, lo que tenemos que calcular es en cuántos no sucede. Ojo acá, no vamos a dividir los 50 casos que son los que ocurren entre los 250 que sería mi población, sino que tenemos que obtener primero los que no ocurren. ¿En cuántos no suceden estos casos? Si tenemos 250 y suceden en 50, resulta que no suceden en 200. En 50 se presentan si tenemos los casos, en 200 no tenemos los casos para hacer un total de 250. O lo que es lo mismo, la n total menos los casos que sí ocurren nos da los casos que no ocurren. Los nomios entonces en este caso va a ser 50 de 200 y nos da 0.25.
Los nomios no se utilizan mucho en lo que es salud pública o estadística descriptiva, pero sirven para el cálculo de una medida que sí se utiliza bastante, que se denomina razón de nomios. Una razón de nomios, también llamada odds ratio en inglés, es la razón del nomio del grupo expuesto con respecto al nomio del grupo no expuesto. Es decir, es una razón de nomios, el nomio del grupo expuesto y el nomio del grupo no expuesto. Al igual que con el riesgo relativo, aquí estamos trabajando con dos grupos, uno expuesto al factor y uno no expuesto al factor. A diferencia del riesgo relativo, aquí no trabajamos con incidencias, sino que con nomios, lo que nos permite hacer cálculos más sencillos porque no necesitamos estudios longitudinales. Por ejemplo, si tenemos que 30 personas presentan una enfermedad de 100.000 que estuvieron expuestas a la enfermedad, mientras que 10 la presentan en 100.000 que no estuvieron expuestas al factor, estamos hablando de una razón de nomios. 30 presentaron la enfermedad en 100.000 que estuvieron expuestos, es decir, sí fueron 30 y no fue la diferencia entre 100.000 menos 30. No dividimos entre la población, dividimos entre el número de veces que no sucedió. En este caso de 100.000 sucedió en 30, no sucedió en 99.970, la diferencia entre 100.000 y 30. Y en el grupo no expuesto sucedió en 10, por lo tanto no sucedió en 99.990. La razón del nomios es el nomio del grupo expuesto, 30 sobre 99.970, dividido el nomio del grupo no expuesto, 10 sobre 99.990. Aquí tenemos que obtener los que no. Recuerden, los nomios son los que sí sobre los que no. Eran 100.000, sucedió en 30, no sucedió en 99.970. Y en el grupo no expuesto, eran 100.000, sucedió en 10, no sucedió en 99.990. La razón de nomios, esta división, nos da 3.0006. Y como ustedes pueden darse cuenta, se parece mucho al resultado del riesgo relativo. Es adimensional porque es una división, por lo tanto anula las dimensionales y se interpreta de igual manera que el riesgo relativo. Existe 3 veces más riesgo de enfermar si uno es expuesto al factor. Para enfermedades poco frecuentes, la razón de nomios se aproxima al riesgo relativo. Esto significa que podemos aplicar una razón de nomios para tomar una idea aproximada del riesgo relativo, aunque no conozcamos la incidencia entre las personas expuestas y las no expuestas, lo que simplifica casos en muchas oportunidades donde no contamos con estudios longitudinales para poder calcular incidencias. La última medida de riesgo que vamos a conocer se denomina riesgo atribuible. Es una medida de riesgo y por lo tanto nos indica lo mismo que el riesgo relativo y la razón de nomios. Nos habla de la importancia que tiene un factor en el aparecimiento de un fenómeno o enfermedad. A diferencia del riesgo relativo y la razón de nomios, el riesgo atribuible sí tiene dimensionales y se expresa como que fuera una tasa. Se calcula a través de la diferencia de la incidencia del grupo expuesto y la incidencia del grupo no expuesto. Como nosotros esperamos que en el grupo expuesto siempre hayan más casos que en el grupo no expuesto, los resultados del riesgo atribuible deberían ser positivos. El riesgo atribuible es la incidencia del grupo expuesto menos la incidencia del grupo no expuesto. Como no es una división, sino que una resta, no anula las dimensionales y entonces vamos a utilizar dimensionales como que fueran incidencias, es decir, como que estamos hablando de una tasa. Si la incidencia en un grupo expuesto al factor es de 30 de 1000 por año y en el grupo no expuesto al factor es de 10 de 1000 por año, el riesgo atribuible va a ser la diferencia entre la incidencia del grupo expuesto, 30 de 1000, menos la incidencia del grupo no expuesto, 10 de 1000. Por lo tanto nos va a dar 20 de 1000 por año. Las dimensionales no se anulan porque no es una división. Y esto se expresa con la misma dimensional que estamos trabajando acá, 1000 por año.
Por lo tanto, nuestro riesgo atribuible es de 20 de 1000 por año. La interpretación del riesgo atribuible es igual que con el riesgo relativo y la razón de nomios, solo que no se expresa por el número de veces de más riesgo, sino que nos habla de que hay 20 de 1000 por año más riesgo de aparecimiento de la enfermedad al estar expuesto al factor. Las últimas dos estadísticas descriptivas, sensibilidad y especificidad, no tratan de grupos humanos, sino que tratan de pruebas diagnósticas. Son dos estadísticas descriptivas que nos hablan de la confiabilidad que tiene una prueba de diagnóstico. La sensibilidad mide la certeza de una prueba para detectar la enfermedad. Es la proporción de enfermos que dan un resultado positivo. La especificidad mide la capacidad de una prueba para detectar la ausencia de la enfermedad. Es la proporción de personas sanas que dan un resultado negativo. La combinación de sensibilidad y especificidad nos habla de la confianza que podemos tener en una prueba diagnóstica. Una prueba que es muy sensible nos va a detectar la enfermedad y que es muy específica no nos va a dar errores en el momento del diagnóstico. Veamos un ejemplo a través de un cuadro de distribución de frecuencias. En nuestro cuadro tenemos un grupo de personas que nosotros ya tenemos clasificadas como sanas y enfermas. Recuerden, no estamos diagnosticando en este caso a los pacientes, sino que estamos haciendo el análisis de una prueba diagnóstica. Una prueba diagnóstica como puede ser una prueba de embarazo o la prueba de detección de una enfermedad como el HIV o el COVID-19. Para ver qué tan confiable resulta nuestra prueba, calculamos la sensibilidad y la especificidad. Para poder hacer esto, nosotros necesitamos saber cuándo de nuestro grupo total están sanos y cuántos están enfermos. En este caso, nosotros ya sabemos quiénes son los pacientes sanos y los pacientes enfermos, porque tenemos que hacer el análisis de la prueba. Y lo que vamos a hacer es comparar los resultados de la prueba y ver qué tanto se acercan a la realidad. En un mundo perfecto, los resultados negativos deberían estar todas las personas sanas. Y en este caso, si tenemos 9.800 personas sanas, deberíamos tener 9.800 resultados negativos, pero no es así. Ninguna prueba es 100% confiable, y entonces tenemos que buscar la que mejor se adecue a nuestras necesidades. Veamos. La sensibilidad se calcula a través de enfermos positivos dividido el total de enfermos. Es decir, vamos a trabajar con nuestros pacientes enfermos. Trabajamos con el grupo de pacientes enfermos y determinamos primero los enfermos positivos. En este caso, los pacientes enfermos que dieron positivo son 180. Y los vamos a dividir dentro del total de enfermos que son 200. Para el cálculo de la sensibilidad, dividimos los enfermos positivos, 180, sobre el total de enfermos, 200. Nuestro resultado de sensibilidad va a ser 180 sobre 200.9. Y esta es la sensibilidad. La especificidad se calcula a través de los sanos negativos sobre el total de sanos. En nuestro ejemplo vamos a estar trabajando con sanos. Vemos o identificamos primero a los pacientes sanos que dieron un resultado negativo. En este caso, 8.820. Y los vamos a dividir dentro del total de sanos, que son 9.800. De tal manera que nuestra especificidad va a dividir nuestros sanos negativos, 8.820, sobre el total de sanos, que serían 9.800. El cálculo de la especificidad nos da un resultado de 0.9. Para nuestra prueba de ejemplo, tenemos un resultado con una sensibilidad de 0.9 y una especificidad de 0.9. No siempre los resultados salen iguales, esto es solo un ejemplo. En este caso, entre más se acerque al 1, mejores resultados tiene la prueba. Nuestra prueba tiene buenos resultados con 0.9 en sensibilidad y 0.9 en especificidad.
Con esto cubrimos nosotros el contenido de razones y proporciones de uso frecuente en la estadística descriptiva. Muchas gracias por observar los videos, esperamos que sirvan para poder resolver las dudas que ustedes tengan al momento de revisar los contenidos en los libros de texto, y siempre vamos a estar a la disposición en las clases presenciales o a distancia que vamos a estar trabajando para resolver dudas que tengamos de nuestra hoja de trabajo. Nos vemos en el próximo video.